Vinimos al Centro Universitario porque hoy presenta su libro Julia, que lo hizo en colaboración con otras personas, con una temática muy interesante y no sé si muy buceada antes, ¿no? ¿Qué tal, Julia, cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la nota, por la entrevista y por esta invitación a Bedia. Estamos muy contentas de estar acá. Somos un programa del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que se llama Muchachas Bonaerenses y que básicamente lo que intenta hacer es reconstruir la historia de las primeras 35 legisladoras mujeres de la provincia, que es la primera vez que diputadas y senadoras se sientan en una banca y hacen uso de la representación política. Entraron gracias a las elecciones de 1951 y bueno, de alguna manera intentamos reconstruir sus biografías, sus nombres, porque lo que llama mucho la atención es que no han quedado en la memoria popular, no han quedado en los territorios, no han quedado en ningún lado los nombres, nada más ni nada menos que de las primeras mujeres representantes políticas. Sí, y lo que debe haber detrás de cada historia, porque prejuicios familiares, sociales, cosas, y además a los 3 años el golpe de Estado, así que habrás escuchado todo tipo de historias. Sí, en verdad lo que intentamos hacer en el programa es comenzar una reconstrucción, ¿no? No es una reconstrucción acabada, lo que empezamos a hacer es hace 1 año y medio este trabajo y la idea es no solamente recolectar documentación y fuentes que ponemos a disposición, no es solo el libro que escribimos, sino también este tipo de actividades en los territorios, en los municipios, en los barrios, para que sean justamente los propios municipios, los propios barrios quienes reconstruyan la historia. Acá en Bedia, por ejemplo, salió una senadora, Aida Pérez, una de las primeras senadoras, es una de las 35, así que bueno, de alguna manera esto también es una búsqueda para alimentar que la memoria colectiva se siga reconstruyendo de los propios lugares. Yo no sé si te pasa a vos, porque hoy yo acabo de hacerle una nota a Amalia y hay huecos en la historia, no solo porque ella por ahí era muy chica para entender lo que estaba sucediendo y estaba la política por ahí de que los chicos no se enteren, que no sufran, que esto, que lo otro, pero también porque hay mucha historia que se cayó en este país, ¿no? Y por eso es tan importante la tarea de ustedes. Totalmente, como vos decías, ¿no? El golpe del 55 de alguna manera vino a imponer un silenciamiento sobre esta experiencia política, porque muchas de estas mujeres fueron presas políticas, a partir de entonces, por el solo hecho de haber sido legisladoras ligadas al peronismo, ¿no? Y entonces eso generó un silenciamiento muy grande en ellas mismas, que hizo que durante mucho tiempo no volvieran a hablar de esa experiencia política. Entonces, tal como decís, son historias que están llenas de agujeros, son historias que solo hemos podido reconstruir por ahora de manera fragmentaria, ¿no? Que parece mentira, ¿no? Porque estamos hablando del siglo pasado ahí nomás y que muchas todavía pueden estar. ¿Encontraste alguna que estuviera viva todavía? No, lamentablemente llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde en el sentido que efectivamente la mayoría fallecieron, todas fallecieron, quedan algunos familiares como en el caso de Amalia, pero tampoco... ¿Y alguno heredó? Porque, por ejemplo, en el caso de Amalia no hubo seguir en la política militando. Bueno, en el programa sacamos otro libro que son las memorias de otra senadora, María Pilar González, son textos y escritos que ella fue dejando a lo largo del tiempo y llegamos a esos escritos gracias a su hija Fernanda González, que es concejal en Neuquén. Así que bueno, ahí tenemos un caso de una herencia. Se pasaron recorriendo el mapa. Exactamente, sí, lo que ha pasado en muchos casos, en muchas de ellas que fueron presas o que se exiliaron, fue que se movieron de los territorios donde estaban, también en gran medida por seguridad y estigma que han cargado, ¿no? Se atrevieron a vencer límites al ser las primeras mujeres representantes políticas, después se les impone el sello de presas políticas, entonces cargaban con algo muy pesado estas mujeres, entonces algunas lo resolvieron mudándose de diferentes lugares, empezando de nuevo en diferentes... Y ahora cuando decís esto del estigma, ¿también te pasó de encontrar familiares que pensaran totalmente lo contrario? Sí, eso pasa, no es... ¿Como reacción sí, o...? No, me parece que no es tan difícil eso como familiares que no sabían que sus abuelas, madres habían tenido un paso por la política. Fue tal el silenciamiento que efectivamente muchos de ellos ni siquiera sabían, claro. Y ahí es más difícil, ¿no? Porque incluso aquellos quienes discuten que tienen una posición política contraria, bueno, hay una memoria preservada. En el caso de desconocer absolutamente la historia, es todavía más difícil, ¿no? Qué bárbaro, qué tarea. He visto que no es el primer libro que escribís, o sea que vos sos profesora de historia, creo. O sea que vivís buceando en esto, ¿no? Sí. Me parece maravilloso. Hace un rato hablábamos fuera de aire de esto de la distancia a veces con los hechos que permite cuando pasan 1 o 2 generaciones heridas por los hechos, a veces es más fácil trabajar
porque uno lo ve como un objeto de estudio y no como algo que le duele, ¿no? Claro. Supongo que para vos es más fácil trabajar en eso que trabajar en Malvinas o en otra cosa que vino más cerca, ¿no? Sí, uno cree que está menos tomado por ese pasado si la distancia es mayor, ¿no? Yo creo de todas maneras que estas memorias de estas mujeres, a pesar de que pasaron más de 70 años, ¿no? Del 55, es decir, del final de su carrera política, está muy viva, ¿no? Quiero decir, es una convocatoria esta a desocultar un pasado que, como estuvo oculto tanto tiempo, todavía quedan huellas que están vivas. Entonces, en ese sentido, es verdad que no es algo tan reciente y por eso que nos creemos más desapegados. Sin embargo, creo que las preguntas respecto a estas mujeres son preguntas también muy actuales, ¿no? Es un pasado no tan pasado. Vos me decís que has leído cosas escritas por ellas. ¿Te has emocionado en algún momento? Sí, ¿lo has pasado? Sin dudas, porque sobre todo lo poco que se ha dicho de ellas es que eran fanáticas, eran sumisas, eran manipuladas, que no estaban a la altura de la experiencia histórica que se estaba inaugurando. Y cuando uno va a sus discursos, cuando uno lee sus palabras, realmente lo que se encuentra es otra cosa, ¿no? Son mujeres que fueron cuadros políticos, que fueron precursoras, que estaban muy conscientes de estar inaugurando un nuevo tiempo político, un nuevo tiempo para la historia argentina, ¿no? Qué lindo, ojalá que ese ejemplo prenda, porque estamos frente a una juventud que cuesta que se comprometa, también como consecuencia de la última dictadura que dejó una secuela espantosa. Y bueno, capaz que con esta tarea que vos haces es importante de ese lado, ¿no? Recuperar la historia que no es tan lejana y que merece ser contada, ¿no? Sí, y que tiene que ver con nuestro presente, ¿no? Insisto con eso, me parece que siempre, totalmente, y que no solamente estas mujeres nos hablan por su trabajo político, sino también por el silenciamiento que vivieron, ¿no? Y ese silenciamiento es una pregunta también sobre este presente, ¿no? ¿Qué cosas se silencian? ¿Qué pujas políticas que hubo en aquel entonces también se están dando en este? Entonces me parece que ahí hay un juego entre pasado y presente que nos puede servir muchísimo.